Esta predicación fue dada por el pastor Luis Rodas en la Iglesia Bíblica Missio de Córdoba, Argentina. Seguimos con el Salmo 15, ¿sí? Y estamos en la parte número 22 de la serie sobre los Salmos. Esta parte número 22 se llama La comunión íntima con Dios y nuestras mañanas. La comunión íntima con Dios y nuestras mañanas. El domingo pasado avanzamos un poco más en la respuesta de Dios a David. David le pregunta en el Salmo 15, vamos a leerlo, que sea un poco de pasada, porque no nos vamos a quedar en el Salmo 15, vamos a seguir aprendiendo sobre la comunión íntima con Dios y nuestros hábitos. Pero David le pregunta en el Salmo 15, en el verso 1, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Recuerdan que para entenderlo, lo dijimos así, es una pregunta que David le está diciendo, Dios, ¿quién permanecerá en comunión íntima contigo? ¿No? ¿Qué debo hacer para permanecer en comunión íntima contigo? Y Dios responde en el verso 2, el que anda en integridad, ya lo vimos, y hace justicia, que fue lo que vimos la semana pasada, ¿no? Hace justicia, y vimos un verbo que ahí está traducido como hace, que es en hebreo paal, que lo vimos que era hacer sistemática y habitualmente, era un practicar hábitos de justicia. Por lo que podemos traducir esta frase del Salmo 15:2 como aquel que tiene hábitos de rectitud, que practica hábitos rectos y justos. Por esto por ejemplo, la Nueva Versión Internacional, la odiada Nueva Versión Internacional, la traducción del lenguaje actual y la Reina Valera contemporánea traducen que practica la justicia, aquel que practica la justicia. Es una práctica, un hábito formado en la persona, ¿no? David pregunta a Dios, ¿cómo puedo permanecer en comunión íntima contigo? Dios, en palabras sencillas, responde a la pregunta de David, cuida tus hábitos diarios. Debes tener hábitos de justicia, hábitos santos, actuar recta y piadosamente, no solo un momento, sino practica habitualmente la piedad. El Salmo en sí, aunque no es una lista exhaustiva, continúa enseñándonos luego en los siguientes, aún en el verso 2 y en el verso 3, en el 4 y en el 5, nos enseña algunas prácticas justas, rectas, algunos hábitos piadosos. Pero para ayudarnos a formar hábitos piadosos, vamos a detenernos en una práctica hoy y en otra práctica piadosa. Hoy en una y mañana no. Estoy con furcios, ¿no? O sea, hoy una y el domingo que viene otra. ¿Ahí se entendió? Y no es práctica, es práctica, ¿sí? Y dos prácticas muy importantes. Hoy vamos a ver solo una. Pero antes de ver esa una que vamos a ver, y tiene mucho que ver con el título, la comunión íntima con Dios y nuestras mañanas, pero antes de ver esa práctica, voy a aclarar una cosa. No buscamos practicar justicia para salvarnos por nuestra propia justicia. ¿Quedó claro eso? O sea, los que estamos en Cristo ya somos salvos, ¿verdad? Buscamos agradar a Dios y caminar con Él diariamente justamente porque Él nos salvó. Por eso queremos agradarle, porque Él puso el querer como el hacer, dice en Filipenses. No somos salvos por obras, sino para obras. Y si no, lo pueden leer, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10, donde deja bien claro que no somos salvos por obras, sino por gracia, pero en el versículo 10, para obras. Otra aclaración, no buscamos imponer prácticas obligatorias. No se trata de que, hermano, si usted no practica esto que estamos enseñando, pues no venga el domingo que viene. No estamos hablando de eso. Simplemente son consejos prácticos que nos ayudan muchísimo en nuestro caminar con Dios, ¿sí?
Ahora, después de estas dos necesarias aclaraciones, ahí sí, ¿cuántas veces, hermanos, nos relacionamos con Dios un día y luego nos vamos? Si te he visto no me acuerdo. Y como si nada, volvemos, por la misericordia de Dios, una semana después. Un día nos relacionamos con Dios y sí, Señor, que no sé qué, no sé qué. De repente, ¡pum! ¡Chao! Adiós. Como dice Zoe, ¿no? Adiós. Y por la gracia del Señor, a la semana. Hola. Como si nada, ¿no? Como si habláramos con alguien y de pronto lo dejamos hablando solo. ¿Qué les parece? Y volvemos a la semana siguiente como si nada. Y él se quedó hablando, ¿no? Solo. O como puede suceder con una persona con la que no quieres estar. Simplemente no quieres pasar tiempo con ella porque no quieres, no te gusta, no te cae bien, no te interesa. Con Dios es exactamente lo mismo. O lo dejamos hablando solo una semana como mínimo, o directamente no queremos estar con Él. Y eso es despreciar a Dios, valorando más otras cosas. Recordarán cuando David peca con Betsabé, Dios le habla a David y le dice en Samuel 12:10, me menospreciaste. Por lo tanto, cuando despreciamos a Dios, cuando menospreciamos a Dios, vamos a terminar haciendo cosas que no convienen. David menospreció a Dios en su corazón y terminó haciendo cosas que no convenían. Pues cada vez que menospreciamos a Dios, despreciamos a Dios y no estamos con Él, no pasamos tiempo con Él, despreciamos la comunión íntima con Él, lo estamos menospreciando y luego vamos a pagar tristes consecuencias. Es ahí cuando vivimos mundanamente y a veces no nos damos ni cuenta. Vamos a ver, vuelvo a decir, la práctica de las mañanas, los primeros pensamientos del día. Es un gran hábito comenzar nuestro día pensando en Dios a través de su palabra y meditando en su palabra y orando. Es un gran hábito. Antes de ocuparnos de cualquier otra cosa, antes que las otras responsabilidades, antes que las preocupaciones llenen nuestra mente, es necesario pasar tiempo en quietud con Dios. Antes de revisar el correo, antes de mirar las noticias, antes de pelear con tu esposa o con tu esposo, antes de desayunar, antes de lo que sea, pasar tiempo con Dios. Que tus primeros pensamientos sean Dios. Miren, vamos al Salmo 119. Salmo 119. En el verso 147. Salmo 119, verso 147. Donde el salmista relata a través del Salmo, ¿no? Salmo 119, 147. Dice, me anticipé al alba, antes de que amaneciera, él ya estaba. ¿Haciendo qué? Me anticipé al alba y clamé. Esperé en tu palabra. Aquí vemos dos cosas, ¿no? Clamé, oración, y esperé en tu palabra, la palabra de Dios. Antes de que amaneciera, bien temprano a la mañana, oración y la palabra de Dios. Aquí nos habla de la práctica de comenzar el día con Dios. Primero podemos comenzar pidiéndole al Señor sabiduría. O sea, ¿cómo lo hago? Muy bien, sí. Alguna vez escuché de que debo orar a la mañana y hay un dicho mundano que dice el que madruga, pues en la Biblia no está, pero sí, no, yo sé. Pero ¿cómo hago? Bueno, uno puede comenzar, ni bien se despierta. Bien, está ahí empezando a pedirle a Dios sabiduría. Señor, dame sabiduría. Vas a leer la palabra de Dios y bueno, Señor, dame sabiduría para leer tu palabra, para entender tu palabra.
dame sabiduría. Dice Santiago 1:5 que Dios da sabiduría a todo aquel que le pide sin reproche. Dios da abundantemente y sin reproche, dice Santiago 1:5. O sea que lo primero es un consejo, vuelvo a decir, no que no diga alguien, no salga diciendo, Luis dijo que si no le pido primero sabiduría, que ya estoy en pecado, que no venga el domingo que viene. No dije eso, dije simplemente que es un consejo práctico. Si queremos entender la palabra, hermanos, no lo vamos a poder entender si Dios no nos habla. Podemos comenzar pidiendo, Señor, dame sabiduría, voy a leer tu palabra, ayúdame a entender, háblame a través de tu palabra. Eso es un muy buen comienzo. La primera oración suele ser un poco fría, un poco como falta de fe, a no ser casos excepcionales, pero por lo general uno arranca un poco frío y, bueno, Señor, pero estás comenzando. Por eso es bueno comenzar de a poco, pensando en la necesidad que tenemos en Dios, que Dios nos dé sabiduría para extraer perlas preciosas de las Escrituras. No vamos solamente, o no vamos a cumplir. No se trata de decir, dame sabiduría, Señor, ahora leo tu palabra, ahora, Señor, eso no tiene sentido. Si realmente queremos encontrarnos con Dios, pues, Señor, háblame, guíame. Y luego empiezas a leer su palabra. Es bueno pensar un poco, por las dudas, en que para entender, para encontrar deleite en las Escrituras, para poner nuestra confianza en lo que vamos a leer, necesitamos la obra del Espíritu Santo de Dios. Miren, anoten algunos pasajes, el Salmo 119, 135, Salmo 119, 135, Juan 16, 13 y Primera de Corintios 2, 14. Ahí van a ver que si Dios no obra en nosotros, pues tenemos un libro que no es como... Sí, está bien, sí, sé que dice eso, pero cuando Dios obra, eso se vuelve sublime. Salmo 119, 135, Juan 16, 13 y 1 Corintios 2, 14. Luego de pedirle humildemente al Señor por sabiduría, pues empezamos a leer algún pasaje bíblico, algo que Dios nos va guiando. Para esto es importante saber que no se trata de acumulación de versículos. O sea, no se trata de que si leo 10 versículos voy a salir fortalecido. Si leo 100, y si leo 1000, bueno, tengo por una semana. No se trata de acumulación de versículos, no funciona así. Cada día el alimento matutino puede ser diferente, pero a veces puede que simplemente todo lo que hayas leído sea solo un versículo. Por ahí has leído solo un versículo y estuviste meditándolo y estuviste profundizando en él y ya tienes alimento sólido con ese solo versículo. Puede ser. Otra vez es un capítulo, 2, 3. Cada día es un alimento diferente, cada día es un momento diferente. Cada mañana se renuevan sus misericordias. Ahora, no es que vas a leer un versículo porque no tenías tiempo de leer, sino porque ya lo que leíste era el alimento, era lo que Dios te estaba hablando a ti. Para esto es fundamental aprender la práctica bíblica de meditar. ¿Cuántos meditan? No estoy hablando de meditación trascendental. No que mañana a la mañana se pongan... O sea, lo que es meditar en la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios. George Mueller escribió sobre esto de meditar. Dice, a través de la lectura de la palabra de Dios, y especialmente a través de su meditación, el creyente se informa sobre la naturaleza y el carácter de Dios. Además de la santidad y de la justicia de Dios, percibe que Él es un Padre sumamente amable, amoroso, clemente, misericordioso, poderoso y sabio. A través del meditar en la palabra de Dios. No lo leemos así como, aflicción y angustia se han apoderado de mí.
Más tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Claro, así podemos leer el Salmo 119 50 veces a la mañana. Si no, meditamos en lo que ahí dice. ¿Hablará la Biblia de meditar en la palabra? Pues sí. Miren, vamos a leer el Salmo 119. En el Salmo 119 hay muchos ejemplos de meditar en la palabra. En el Salmo 119, pero en el verso 48, Salmo 119, verso 48, dice: alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Es tan importante meditar, pensar, reflexionar. Ya sé que muchos de nosotros hemos escuchado eso de que no hay que pensar, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos escuchado eso de no, pensar es del diablo. No pienses, el Espíritu te guía. Eso, hermanos, no es bíblico. La Biblia habla muchísimo sobre el pensar. Dice 1 Corintios 2 que tenemos, en el último versículo, creo que es el 16 de 1 Corintios 2, que tenemos la mente de Cristo. Lo que está mal es pensar con la sabiduría humana. Si uno lee 1 Corintios, habla todo el tiempo contra la sabiduría humana. No ha enloquecido Dios a los sabios de este mundo. Si alguno se cree sabio, hágase ignorante, pero no de la sabiduría de Dios. ¿Cómo te vas a ser ignorante de la sabiduría de Dios? Irías contra todo Proverbios, irías contra cualquier cantidad de pasajes donde nos enseña de ser sabios en Dios, en la sabiduría de Dios. Hay que pensar. Dios te dio la capacidad para meditar al nacido nuevo en Él. Y analizamos con la ayuda del Espíritu de Dios, meditamos en las Escrituras. Y meditaré en tus estatutos. Y ahí nomás, porque solamente les voy a dar pasajes o versos del Salmo 119, pero en los versos 14 y 15, Salmo 119, 14 y 15, otra vez encontramos algo similar. Me he gozado en el camino de tus testimonios. Si no analizo, si no pienso, si no comprendo, no puedo encontrar deleite en Dios. Hoy a la tarde repasábamos con Cintia lo que están aprendiendo ahora en la escuelita y me gustó mucho lo que dice la lección de nuestros hijos hoy, que dicen que lo primero que necesitamos para adorar a Dios, a ver si alguno se acuerda y practicó con sus hijos, ¿qué es lo primero que necesitamos para adorar a Dios? Señor, ten misericordia, que alguien se lo acuerde. Conocerle. Alguien dijo, ¿no? Conocerle. Entonces yo le explicaba a Cintia, le digo, imagínate que no sé, que viene, no sé, donde vivimos al lado está vacío. Entonces lo alquila a alguien. Una mujer anciana. Y yo, sin verla, le digo, oh, qué mujer tan de rostro alegre. Y la mujer del otro lado me dice, pero si no me conoces, ¿o no? ¿Cómo la voy a elogiar si no la conozco? Pues lo primero que necesito para adorar a Dios es conocerle. Si no, no tiene el menor sentido. Oh, y gloria queremos dar. ¿A quién? Si no lo conoces. Señor, no, o sea, espero que todos nosotros lo conozcamos, pero al profundizar en el conocimiento y en la iluminación del Espíritu Santo, de la verdad, empezamos, oh, precioso Señor. Y nos deleitamos en la palabra de Dios porque vamos comprendiendo por la gracia de Dios. Para eso hay que meditar, hermanos. Yo no entendí nada de la predicación, pero la palabra algo hará en mí. ¿Ah, sí? Si hay algún hermano que se durmió en la predicación, duerma tranquilo, hermano. La palabra va a obrar igual. Eso es superstición, no es fe. Es superstición pura. Al comprender la palabra de Dios,
empieza a trabajar fuertemente ante los dardos de fuego del maligno con la fe en la palabra de Dios, que estamos entendiendo, caen los argumentos que son mentiras y ahí se establece la verdad y esa persona empieza a caminar en la verdad que ha entendido, creído y que se aplica a su vida. Meditamos. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. ¿Verdad? Amén. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Los voy a considerar, voy a entenderlos. Otros versos del mismo Salmo 119 se los dejo para que los lean después. El Salmo 119, 23, el verso 78 y el 97. También hablan de meditar en la palabra de Dios. Leemos, así que primero empezamos pidiéndole sabiduría al Señor, luego leemos la palabra de Dios, pensamos en lo que dice la palabra de Dios, buscamos comprender lo más profundamente posible lo que Dios nos habla en ese pasaje, nos examinamos ante ese pasaje y lo aplicamos a nuestra vida. Morder suave y lentamente ese pan es absolutamente necesario. Digerirlo cuidadosamente. Allí hay muchísimo más de lo que uno puede descubrir al comerlo apurado y neciamente. Algún plan de lectura, por ejemplo, los puede ayudar. Algún plan de lectura bíblico. Hay planes, andan por internet gratuitamente. El otro día un hermano, que no voy a señalar quién es, me preguntaba por un plan de Robert Murray McChin, un hombre que fue un hombre que amó a Dios. Hizo un plan de lectura de la Biblia, por ejemplo, o pueden empezar desde el principio, pues ahí que el Señor los guíe. Eso puede ser muy bueno para estudiar la palabra de Dios cada mañana. Luego del tiempo de lectura que hemos meditado, que hemos pensado, que ha trabajado en nuestra vida, podemos orar por lo que hemos leído. Podemos orar, Señor, sobre el pasaje, lo que significó, lo que produjo en nuestra vida. Podemos orar por eso, tomarnos un tiempo para orar por eso. Si fue acerca de los atributos de Dios, pues oramos, agradecemos a Dios, adoramos a Dios. Dice el Salmo 77:12, meditaré en todas tus obras. Y en el Salmo 145:5, y en tus hechos maravillosos meditaré. Exactamente lo mismo que el Salmo 119:27. Adoramos a Dios, podemos tomarnos un tiempo, una vez que eso que hemos leído, por ejemplo, si habla de los atributos de Dios, lo hemos leído y es como que de repente, oh Señor, no sé, hablaba de la bondad de Dios. Señor, es verdad, qué bueno que eres. Nos tomamos ese tiempo para adorarle por lo que Él es. Si fue un pasaje de exhortación, podemos pedir perdón a Dios al respecto. No sé, algo que nos damos cuenta, yo no estoy viviendo esto, perdóname, Señor. No doy por hecho que Dios ya sabe que estoy arrepentido. No, Señor, perdóname. Pido perdón y clamo por ayuda a Dios, porque no estoy viviendo eso. Si fue un pasaje que nos mostró la misericordia de Dios con nosotros, pero hay algo que uno ve y dice, sí, es verdad, Señor, qué misericordioso que eres, cómo me has guardado, pues lo alabamos por su misericordia. Por ejemplo, el Salmo 59:16 dice, alabaré de mañana tu misericordia. A la mañana, antes de empezar y llenarnos con cualquier basura, pues nos llenamos de pensamientos acerca de la misericordia de Dios con nosotros. Dice Salmo 59:16, alabaré de mañana tu misericordia. Y el Salmo 90:14 dice, de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Y el Salmo 92:2 dice, anunciar por la mañana tu misericordia. Es sumamente importante
anunciar por la mañana tu misericordia. Y también podemos pedirle al Señor, Señor, en este día que estoy empezando, Señor, guíame, ayúdame, Señor, en todo lo que voy a vivir, en todo lo que pueda suceder, que yo ni sé que voy a vivir, pero, Señor, guíame, dame la fortaleza, dame todo lo necesario, guíame para tomar decisiones en todo lo que voy a hacer, en el trabajo, con mi familia, en la calle, en el auto cuando manejo, con el vecino, con mis hijos. Guíame en todo lo que voy a hacer, Señor. Miren el Salmo 143, 8. Salmo 143, 8. Salmo 143, 8. Dicen, ¿lo tienen? Salmo 143, 8. Dicen, hazme oír por la mañana tu misericordia. O sea, ¿cómo la voy a oír? ¿Va a venir un ángel y va...? No, la palabra de Dios. Leemos la palabra de Dios y vamos, wow. ¿Cómo me guardaste esta noche? Me guardaste y no nos entraron a robar, no pasó esto, no pasó aquello. Gracias, tu misericordia. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. O sea, ¿en qué momento? En la mañana. Clamo al Señor, Señor, guíame, hazme saber el camino por donde ande. Un ejemplo máximo de esto, ¿quién piensan que fue? Que oraba por dirección a la mañana. Jesús. Los evangelios están llenos de relatos donde Jesús se levantaba muy temprano a la mañana para orar. Por ejemplo, antes de llamar a los 12 discípulos, más cercanos, a los que luego llamó apóstoles, Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13, dice, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Oró para saber cuáles eran de toda la multitud de discípulos los 12, por dirección de su Padre. Pregunta: si esto hacía el Hijo de Dios, ¿nos hará falta a nosotros esto para tomar decisiones diarias? ¿Cuántas decisiones diarias tomaremos equivocadas porque no oramos a la mañana lo que dice este salmo? Hazme saber el camino por donde ande. Tal vez te levantes muchas mañanas sin tener una persona física que te persiga. El Salmo 119, 147 que vimos, me anticipé al alma y clamé, esperé en tu palabra. Lo primero que leímos del Salmo 119, ¿recuerdan? Me anticipé al alba y clamé y esperé en tu palabra. Si lo leen en el contexto, el salmista estaba clamando porque tenía personas de carne y hueso que lo estaban persiguiendo. Clamé a él. Me levanté bien temprano y clamé y esperé en tu palabra. Tal vez te levantes muchas mañanas sin tener a alguien con un hacha en la mano esperándote en la puerta de la habitación. Puede ser que nunca experimentes que una persona te quiera matar por tu fe. Puede ser que nunca lo experimentes. ¿Pero es aplicable igual esto para nosotros? Pues claro que sí. Cada mañana te levantas sin duda ante muchos enemigos, como las dudas, la falta de disciplina, las tentaciones sexuales, los pensamientos mundanos, la codicia, los temores, el mal humor,
el orgullo, etcétera, etcétera, etcétera. El salmista clamaba porque había una persona física que lo quería matar, o había varias personas. Tal vez mañana a la mañana no te levantes pensando, ay Señor, ayúdame porque me está persiguiendo si te persigue el del negocio de la esquina porque te quiere cobrar, más bien hay que pagarle. Pero tal vez no te levantes pensando en eso, pero hay tantos enemigos que tienes, tantos, con los que te levantas cada mañana. Como muy bien escribió John Bunyan, dice esto: cree que tan cierto como que estás en los caminos de Dios, encontrarás tentaciones. Por tanto, espéralas desde el primer día de tu entrada en la congregación de Cristo. Enemigos que al no buscar a Dios y fortalecernos en Dios, nos vencen muchas veces. Y que al ser vencidos, cuando somos vencidos decimos, ay, lo que pasa es que yo soy débil. Lo extraño no es que seas débil. Lo extraño es que siendo tan débil y teniendo tantos enemigos peligrosos, no clames a Dios por la mañana. No te fortalezcas en Dios ante tantos enemigos cada mañana. Miren el Salmo 60. Salmo 60, versos 1 y 2. Salmo 60, perdón, 1 y 2 no, 11 y 12. Salmo 60, versos 11 y 12. Salmo 60, 11 y 12. Donde el salmista David clama a Dios. Salmo 60, 11 y 12. Dice, danos socorro contra el enemigo. Vuelvo a decir, tal vez no es alguien que te odia y que... Puede ser también, pero tal vez mañana a la mañana no te levantes así. Esta semana tal vez no encuentres nada de eso. Pero ¿cuántos enemigos hay ahí? Es que tengo mal carácter. ¿Te levantas a la mañana a clamar por ese carácter? Que tengo tentaciones. ¿Y qué esperabas? No sé, esperabas que te convertías a Cristo, que el Señor te salvaba y la carne desapareció. Pues eso sucederá según 1 Corintios 15, cuando este cuerpo corruptible se ha transformado en incorrupción. Mientras tanto, hay muchas tentaciones. ¿Tienes tentaciones? ¿Clamas a Dios a la mañana por esos enemigos? David dice, danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Se encontraba con enemigos que no podía vencer con ayuda humana, y nosotros nos encontramos con enemigos todos los días que no podemos vencer con nuestras fuerzas humanas. Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. ¿En quién? ¿En mí? ¿En un amigo? En Dios seremos siempre débiles. Me acuerdo hace muchos años, un pastor me decía, es que Dios escogió al ignorante. Y es verdad, hermanos, es el 1 Corintios 1 lo dice claro, el necio, el vil, la menospreciación. Pero ¿saben qué? No nos deja así. Dice en el Salmo 19 que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. De a poco, hermano. Vamos estudiando, vamos buscando, vamos profundizando en él, lo vamos conociendo y vamos, no por nuestras virtudes, no sabios en la sabiduría de este mundo, sino sabios en Dios. No, es que Dios escogió al débil. Claro, sí. Pero nos fortalecemos en Cristo. En Cristo. No nos deja así como éramos. Ese es el milagro de Dios. Que Él escoja el peor auto de todos y gane el campeonato de Fórmula 1. ¿Qué se ve ahí? A Dios. En Dios haremos proezas. Y no está hablando de que ganaremos Córdoba para Cristo, ni seré más rico que Salomón. No está hablando de nada de eso,
se trata de levantarte, clamar a Dios y llegar a la noche y haber visto la gracia de Dios en alguien como tú. Una locura. En Dios haremos proezas y Él hollará, pisará, vencerá a nuestros enemigos. ¿Quién? Él. Porque hemos clamado a Él. Y Él hollará a nuestros enemigos. Cuando no lo hacemos, decimos, es que no puedo. Mientras Dios nos llama a hacer proezas ante nuestros enemigos, proezas que nunca serán hechas si no nos fortalecemos cada día en Dios. Por eso Efesios 6:10 nos dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Su fuerza. Y Efesios 6:13 dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. No está diciendo allí, nunca tendrás un día malo. No está diciendo allí, oraste hace 15 días, o el pastor oró antes de la reunión, Señor, bendice esta semana, pues tengo oración acumulada. Como decía un hermano que me lo decía en broma, decía, yo puedo dejar de orar por 2 años, porque tengo oración acumulada, me decía en broma. Es cada mañana. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo cuando viene el enemigo a tentar, a exasperar. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Firmes. ¿Por qué? Pues somos valientes y somos... No, en Dios, en Dios. Mira la promesa de Dios. Es promesa de aquel que cada cosa que promete lo cumple. Miren en 2 de Pedro 2:9. 2 de Pedro 2:9. Es una promesa sublime para cada uno de nosotros, si somos hijos de Dios. 2 de Pedro 2:9. Dice, sabe, o sea, tiene la capacidad el Señor de hacer esto. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Pero para nosotros, la promesa, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Puedes tener 80 años, 159 o tener 15. No, es que a los jóvenes les tenemos que dar algo para entretenerlos, Cuando la persona se convierte a Cristo, tiene 15, 12, 30, 225, y él quiere a Cristo, y se aferra a Él, y Dios hace su obra en Él, pero debemos acudir a Él. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Pero un consejo, no ores oraciones vacías, sin creer. Santiago 1, versículos 6 y 7 dice que no recibiremos cosa alguna del Señor si oramos con oraciones vacías que no creemos. Lo que va a suceder con oraciones así es que en vez de fortalecernos en el Señor, nos vamos a hacer mucho daño. Señor, dame sabiduría para leer tu palabra. Ni lo creo, ni lo espero. Agarro la Biblia. Señor, te pido, ayúdame, porque sé que tengo que pedir ayuda. Y me voy. En vez de fortalecerme en Dios, me voy a estar haciendo daño a mí mismo porque no lo creo. Al hacer vanas repeticiones, como dijo Jesús en Mateo 6:7, lo único que puedes hacer es alimentar tu orgullo espiritual, hoy oré, o volverte más incrédulo en tu corazón.
Porque ya la oración, es como, sí, Señor, y lees la Biblia y no tiene ningún poder, el corazón se va endureciendo cada vez más. Por cada predicación que escuchas y no vives, por cada pasaje bíblico que lees y no lo crees, el corazón se va endureciendo y endureciendo y endureciendo contra Dios. Te sucederá lo que dice el Salmo 127:2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Si lo único que hago es hacer oraciones vacías, me levanté temprano para nada. Y si me acuesto un poco más tarde para orar también al Señor, para nada. Por demás. Será una práctica vacía si no te tomas el tiempo para pensar lo que vas a pedir. Para esto también es muy necesario pensar antes de orar. ¿Realmente creo que necesito la ayuda de Dios en eso que voy a pedir? Por ejemplo, Señor, dame sabiduría para leer la Biblia. ¿Creo de verdad que necesito ayuda de Dios para leer la Biblia? O, Señor, ayúdame en este día. ¿Realmente tengo el entendimiento de cuánto necesito la ayuda de Dios en ese día? ¿O lo digo por decir? Lo digo porque simplemente sé que eso es lo que hay que decir. Antes de orar es muy bueno pensar en las diferentes posibilidades. Es una práctica útil. Antes de orar, por ejemplo, nosotros, es una práctica, antes de la alabanza, por ejemplo, cuando vamos a ensayar, primero empezamos, no es que hay que hacerlo así, sí o sí, es mi forma de no hacer oraciones vacías. Empezamos a ensayar y empezamos y voy en mi corazón, porque bueno, soy un poco el que dirige algunas reuniones de los ensayos, y empezamos y voy en mi corazón llenándome de esa, te necesitamos, Señor, te necesitamos. Y luego en algún momento, ¿no, Cris? En algún momento paramos y vamos a orar, vamos a clamar al Señor. Hermanos, lo pueden hacer antes, no estoy diciendo que tenga que ser así, pero sí uno tiene que tener realmente la claridad de que está necesitando a Dios, que está pidiendo ayuda. No es que son palabras mágicas y Dios te va a ayudar. Es cuando en el corazón hay una necesidad. Si Dios no nos ayuda, no vamos a poder. Si no clamo al Señor a la mañana, si empiezo a pensar, Señor, podrían pasar tantas cosas, podría haber tantos problemas, le podría pasar algo a mis hijas, algo a mi esposa, o podría tener un problema con mi esposa, o podría tal o cual o esto. Ante eso, Señor, ayúdame. Lo que tiene que haber en el corazón, miren, es esto, el Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si te vas a trabajar sin haber clamado al Señor, pues sin la ayuda del Señor. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿De qué sirve orar si creemos que lo podemos hacer nosotros? ¿Cuántas oraciones vanas hacemos? Señor, ayúdame en tal cosa. Pero creemos que lo podemos hacer nosotros. No tiene el menor sentido. No le pidas al Señor por algo que crees que lo puedes hacer tú. Si crees que lo puedes hacer, ve y hazlo. ¿Para qué decirle, Señor, ayúdame en esto que yo ya puedo hacer? Esas son vanas repeticiones. Y al orar, y luego al terminar, ese tipo de oraciones vacías, lo que en realidad terminamos actuando como la gente esa del Salmo, de Job 21:15, que dice: ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Oraciones vacías, que no creemos que Dios va a responder. No creemos que las necesitamos, y si las necesitamos, ¿creemos que Dios va a responder?
Pues Job habla de personas del mundo que decían esto: ¿de qué nos aprovechará que oremos a Él? Cuando oramos, ¿realmente creemos que Dios está oyendo y que es sumamente importante eso que hemos orado porque Dios lo ha escuchado y Dios lo va a hacer según su voluntad? Pues antes de orar es muy importante que pensemos: ¿creo en lo que voy a decir? ¿Creo que tengo una necesidad? Y solamente ora por algo que está en tu corazón, alguna petición en tu corazón que realmente crees que Dios lo va a hacer y dices: yo lo necesito, Señor. Si tú no me ayudas, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Señor, ayúdame con mi matrimonio, ayúdame con mis hijos, ayúdame en el trabajo, con mi carácter, Señor, con mis tentaciones, con mis luchas. Clamo a ti y pongo toda mi confianza en ti. Creo que lo necesito y confío en ti. Solamente así ora. El resto de las oraciones no sirven para nada. Déjalas ahí. No sirven. Mira el Salmo 145, 18. Salmo 145, 18. Salmo 145, 18. Salmo 145, 18. Dicen: cercano está Jehová a todos los que le invocan. Cada mañana que te levantas a buscar al Señor, a clamar al Señor, cercano está Jehová. Pero agrega algo: cercano está Jehová a todos. O sea, ahí entramos nosotros. A todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Es la cláusula. Si digo algo que no lo creo, si estoy pidiendo algo que yo creo que lo puedo hacer yo solo, dice el Señor, no, déjalo ahí. Pero a todos los que le invocan de veras, que de verdad clamamos a Él: Señor, te necesito, si tú no lo haces, necesito tu ayuda. Pues cercano está Jehová a todos los que le invocan de veras. Oremos de tal manera que cuando Dios responda, nuestra conciencia sepa ciertísimamente que le debemos eso a Dios. Oramos verdaderamente confiando y depositando nuestra carga en Él, y cuando Dios lo hace, nuestra conciencia, toda nuestra mente, todo nuestro corazón dice: esa es la respuesta de Dios. No que me lo gané yo, no que porque soy un valiente me lo conseguí. Si se lo pedí al Señor. ¿Cuántas veces Dios puede haber obrado cosas y nosotros nos atribuimos porque no creemos que Dios nos había escuchado? Pero ora de tal manera que cuando Dios responda, estabas tan confiando en Él que cuando responde dice: es el Señor, yo se lo pedí a Él le pedí. Y lo que vas a encontrar ahí, ¿sabes qué es? Gozo en Dios, más amor a Dios. Cuando oraste por algo: Señor, tengo esta dificultad, es imposible para mí, Señor, pero tal vez enemigos que te han avergonzado por años. Es que no puedo. Bueno, clama al Señor cada mañana. Y cuando Dios responde y realmente has confiado en Él y has descansado en Él, lo que vas a decir es el Señor. Y lo que va a aumentar en ti es más deleite en Dios y más amor por Dios. Porque es el Dios que me oye, que oye a alguien como yo. Es el Dios bueno, misericordioso, fiel, que respondió a mi clamor. Eso es lo que dice el salmista. Mira, en el Salmo 116, Salmo 116, verso 1. Salmo 116, 1. Dice: amo a Jehová. ¿Por qué? Amo a Jehová.
pues ha oído mi voz y mis súplicas. No como alguien centrado en él mismo, y uy, qué egocéntrico, él cree que Dios es bueno porque lo bendice. No, ¿cómo puede oír a alguien como yo? Eso es misericordia. Es algo inmerecido, es bondad pura, es gracia, es fidelidad, es sublime Dios. El salmista dice, amo al Señor. ¿Por qué? Oró por eso y cuando Dios responde, está viendo a Dios. Ama más a Dios que lo que Dios le dio. Se deleita más en Dios, se encuentra más deleite en, ¡wow! Y Dios lo hizo por mí. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Y la respuesta aún lo alienta para seguir volcando más todas sus cargas. Así como ha respondido hasta ahora, pues lo seguirá haciendo. Y a la mañana siguiente, Señor, clamo a ti también por esto. Y clamo por lo otro. Miren el siguiente verso. Porque ha inclinado a mí su oído, por tanto, le invocaré en todos mis días. Vemos al Señor en la respuesta de nuestras oraciones y nos deleitamos en Él. Nos deleitamos en Él. Por ahí en el trabajo es que tengo estos problemas. Alguien dijo alguna vez y intento vivirlo. Dijo que es un gran error hablarle mucho de nuestros problemas a las personas y hablarle poco a Dios de nuestros problemas. ¿Cuántas veces? No, es que estoy pasando esto, Ve a Dios. Y después habla a alguien de confianza. No tenemos derecho a preocuparnos por algo que no hemos orado. Porque podrías haber ido al Señor y no fuiste. El culpable eres tú. Ve a Dios. Y cuando Él obra, veo al Señor. Veo su misericordia. No digo, qué bueno, ya está, me olvidé del Señor. No, me deleito más porque puedo ver al Dios que está involucrado aún en las cosas más ínfimas, mínimas de sus hijos. Mínimas para nosotros, pero las considera importantes de tal manera que las oye y responde. Amo a ese Dios y me alienta a ver que Dios obra. Pues voy a la mañana siguiente y voy a clamar. Me sostuvo hoy, me sostuvo en su gracia, me dio cargas santas, deseos, anhelos santos, pensamientos santos. Pues al día siguiente, Señor, quiero más de esto. Porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Si oras por todo, creyendo y esperando la respuesta, al verlo te vas a deleitar en la grandeza de Dios a cada paso. Ora y espera resultados. No es Señor, te pido por esto, toma, Señor. Amén. Me voy, Señor. Voy a confiar en ti. Un puritano del siglo XVII, Thomas Goodwin, dijo esto: si usamos un medio y no esperamos el fin, tácitamente decimos que dicho medio no sirve para alcanzar aquel fin. O sea, si uso el medio de clamar a Dios, pero no espero que Dios obre, pues estoy diciendo que al final ese medio, el clamar a Dios, no sirve para nada. Lo estoy haciendo porque mi religión me dice que hay que orar. Porque el pastor me dio este consejo y me dijo que va a funcionar. Pero cuando clamo a Dios y espero, y alguien me dice, ¿y cómo estás? Confiando en Dios. ¿Pero estás pasando algún problema? Miles. ¿Y estás así? Confiando en Dios. Cualquiera que se ha parado aquí, no es que uno predica porque vengo a predicarles porque la vida no es tan cosa, color de rosa, es todo. A veces tengo miles de problemas, miles de situaciones, pero estoy confiando en Dios. ¿Cómo voy a enseñar a confiar a otros en Dios si yo
no confío en Él. Mejor me siento y que venga alguien aquí que confíe en Dios y que nos enseñe a confiar en Dios. En Dios haremos proezas. En Dios. Pero si me levanto a la mañana, uy, cierto que tengo esto y tengo lo otro, ¿cómo le puedo solucionar? Y salgo a mil cosas. El Señor, sí, Señor, ayúdame en este día, Señor. No estoy confiando en Dios. Clamo a Dios y espero. No me voy a quedar, no me malentiendan, porque siempre hay alguien que malentiende en todo el universo. No estoy diciendo, se levanta a las 11 de la mañana, no tiene trabajo, Señor, envía un trabajo. Y la esposa le dice, pero anda a trabajar. Estoy esperando la respuesta. No, te levantas temprano, oras al Señor, clamas al Señor, lees la palabra, te fortaleces en Dios, clamas a Él, sales a buscar trabajo confiando en Dios, esperando la respuesta. ¿Cómo no voy a seguir golpeando puertas si espero en Dios? Él va a obrar. No le estoy pidiendo una nave espacial, le estoy pidiendo trabajo para darle comer a mis hijos. Dios va a obrar sin duda, sin duda. Vagos, la vagancia no es una actitud cristiana, sino lean Primera de Tesalonicenses, donde dice en el último capítulo, en el 5, dice que el pastor debe amonestar a los ociosos. El cristiano clama a Dios y va a hacer lo que tiene que hacer. No se levanta a las 12.000, sino temprano, y busca a Dios, clama a Dios y confía en Él. El Salmo 62:8 dice, esperad en Él en todo tiempo. Cuando parece todo lindo, espero en Él. Cuando parece todo medianamente lindo, ¿qué hago? Espero en Él. Cuando parece todo un desastre, espero en Él. Esperad en Él en todo tiempo. Oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Derramamos, Salmo 62:8, derramamos nuestro corazón delante de Él. No son palabras vacías, no son repeticiones vanas, no son palabritas necias. Examinamos nuestro corazón, buscamos en la palabra, clamamos a Él y Dios va poniendo clamor y confianza y empezamos a derramar nuestros corazones como aguas y empieza a brotar el Señor y la guía del Señor y clamamos. Y Señor, me preocupa, temo, no confío, tengo dudas. Señor, me tienta, me gusta esto, lo anhelo, pero cámbiame, te necesito, solo tú puedes ayudarme. No tienes derecho a vivir en la carne si no has clamado a Dios y apelar a que Cristo murió por ti y que la gracia lo cubre todo, cuando la gracia de Dios, dice en Tito 2, por ejemplo, que la gracia nos enseña a vivir recta y piadosamente. La gracia de Dios, la fortaleza de Dios. No tienes derecho a no servir a Dios porque dice, no, yo no puedo. Pues el apóstol Pablo dijo, por la gracia de Dios he trabajado más que todos ellos, pero no yo, la gracia de Dios. Dios. Esperad en Él en todo tiempo. Pase lo que pase, Él es poderoso para ayudarte en todo. Para ayudar a alguien tan insignificante, débil y abominable en su naturaleza humana como yo. En todo tiempo, en todo lo que suceda, en todo lo que vivas, en toda lucha, en toda dificultad, esperad en Él. En todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Recién, una vez después de estar de rodillas, recién ahí podemos estar en pie. Solo ahí. Los ejemplos que tenemos en la historia y en la Biblia son milagros de Dios, pero que no fueron escritos para que nosotros digamos, ¡wow! Este hombre llamado Pablo de Júpiter, ¡oh! Juan
el amado de Dios. Fueron ejemplos para que imitemos por la gracia de Dios. Pero para eso, primero nos ponemos de rodillas. Y hasta que no estuvimos de rodillas, no nos ponemos de pie. Porque no vamos a permanecer de pie sin la ayuda de Dios. Es imposible. Si Dios quiere, el domingo que viene, vamos a ver otra práctica muy útil que nos va a ayudar en la comunión íntima con Dios. Amén. Esta predicación fue dada por el pastor Luis Rodas en la Iglesia Bíblica Misio de Córdoba, Argentina.